Hola, buenos días, tardes o noches a todos los que me van a ver este video. Bueno, mi nombre es Diana Laura Rodríguez García. Yo estudio en el CBT 188, extensión Calera, y hoy me toca presentarles un tema gracias a la asignatura de Leoye. Es un tema que yo elegí y principalmente es un tema un poco polémico y muy controversial en la sociedad en el día de hoy, pero es muy interesante. Vamos a ver qué. Bueno, el título del tema es el nacimiento del ateísmo. Pues, como le dije antes, es un tema muy controversial que se llena de preguntas e interrogantes ante una situación, y principalmente ustedes se preguntarán, ¿y qué es el ateísmo? Algunos no saben o algunos quisieran profundizar más el tema. Pues vamos acá. ¿Qué es el ateísmo? Pues principalmente el ateísmo es la ausencia de la creencia de la existencia de deidades, dioses, ocultos o religiones. O sea, niega totalmente la existencia de Dios, de la Virgen, o el catolicismo, el hinduismo o diferentes religiones que han mencionado a los dioses, todas esas cosas. Pues ese rechazo total sobre la creencia de cualquier deidad que se cree existente se pone el teísmo. El teísmo es pues una corriente que cree mucho sobre las religiones, lo teísta, solo lo religioso, las cosas así, y toda religión o cualquier culto religioso. O sea, literalmente el ateísmo lo niega todo. ¿Y dónde se origina el ateísmo? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde? ¿Cuáles son los principales países, continentes o qué? Pues bueno, se empezó a usar el vocabulario ateísmo en el siglo XVI, basado principalmente en el griego antiguo, que significa sin Dios o la negación de Dios. O sea, se empezó a usar ya el término, ya el ateísmo, que significa sin Dios o la negación total de Dios, una existencia, una deidad, culto, religión o ente o lo que sea, como se guste llamar. Pues las ideas ateas y sus influencias filosóficas empezaron a expandir ya en el siglo XVIII, ya cuando se desarrolló más la creencia sobre el ateísmo, que la religión y los cultos religiosos perdieron ese notorio impacto que tenía en la sociedad. O sea, se fueron disminuyendo y ya la gente abrió un poco más los ojos para ver la realidad. Bueno, yo principalmente, yo sí doy mi aporte de que yo soy atea, y me baso pues en diferentes cuestiones sobre filosóficas. Bueno, principalmente en Europa y Asia, que les dije antes, son las dos continentes donde se tuvo más impacto el ateísmo. Ni siquiera en el continente americano, ni siquiera en otro continente no había esa información, ese pensamiento tan desarrollado sobre el ateísmo. Más bien fueron en Asia y en Europa, y bueno, casi en Europa se desarrolló más para adelante, pero donde se empezó a iniciar más pronto fue en Asia. Y pues el surgimiento en los finales del siglo VI a.C. y su pensamiento filosófico ateo apareció en los siglos V y VI a.C. Pues ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las corrientes filosóficas ateístas asiáticas más antiguas? Te dirán, bueno, ok, es Asia y es Europa, pero bueno, vamos a mencionarles primero las de Asia. Pues es jainismo, hinduismo, taoísmo, budismo y charvaka. Esas son unas corrientes filosóficas ateas muy famosas y antiguas que se dieron en Asia, ya que muchas personas no lo piensan de una manera tan coherente. Y en la Grecia y Roma casi no se dio ese pensamiento, como los dije antes, de que no había tanto ese desarrollo de cultura en aquellos lugares, que predominaba más la religión. Y pues ya en la Edad Media casi tampoco se dio, que viene siendo en Europa, casi ya no. Y ya en la Edad Contemporánea pues ya se empezaron a usar más los términos de ateísmo, y fue en 1811 se inició con un poeta. Un poeta mencionó un pequeño texto que se llama La necesidad del ateísmo. La necesidad del ateísmo, o sea, menciona que totalmente es necesariamente en la vida de un humano, de una persona, de una
de una persona que vive en cualquier lugar del mundo, es necesario en su vida el ateísmo. Y no se tomaba tanto en cuenta en aquel tiempo porque la gente era muy religiosa. Y gracias a esta persona que publicó en Oxford en 1811, se llamaba el poeta Percy Bysshe Shelley, lo publicó, se lo enseñó el rector y gracias a eso lo expulsaron totalmente de ahí. Pues lamentablemente una persona que cambió el mundo literalmente y mencionó ese pequeño texto. Y después ya se dieron más pensadores: Arthur Schopenhauer, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, y pues vamos a mencionar algunos de estos que dije. Pues desde 1811 Arthur Schopenhauer, en 1788 y 1860 ya habían sentado sus bases en el pensamiento filosófico y el pensamiento ateo, pues el principal fue él. Y en 1844 Karl Marx creó una teoría: la gente recurre a la religión para aliviar el dolor causado por la realidad de la situación social. Como mencionamos, pues en aquel tiempo, la edad contemporánea, pues era muy difícil la época en la que estaban pasando. Lamentablemente había muchas crisis sociales, crisis económicas, y esta persona se aprovecha creando ese pensamiento que Karl Marx piensa que la gente busca el ateísmo, la religión, y como el dolor que le causa a la sociedad. Y creó otro, el dilema del hombre crea la religión no crea al hombre. Y es unas frases de él. Y ya por siguiente es el filósofo Friedrich Nietzsche. Acuñó otro lema, una frase muy famosa: que Dios ha muerto. Pues como podemos mencionar que de una de sus antiguas obras fue Así habló Zaratustra, o muchas obras más de Friedrich. Y pues el cristianismo ha sido la institución moral del mundo occidental, creando así el pensamiento moderno con la frase de la muerte de Dios. Una frase muy controversial y muy interesante que hasta el día de hoy la gente sigue usando esa frase, porque desde aquel que empezó Friedrich Nietzsche con esa frase de Dios ha muerto, pues toda la gente le ha llamado la atención, y gracias a todo eso se sigue usando hasta la edad de ahora, hasta la actualidad. Y pues la desaparición de muchos valores de esa época empezó con esa persona. Pues ya el ateísmo en el siglo XX, el ateísmo encontró en el siglo XX, se le conoció una gran variedad de tales corrientes filosóficas como el existencialismo, objetivismo, humanismo secular, nihilismo, empirismo lógico, marxismo y el feminismo, el movimiento racionalista y la filosofía analítica, entre otros más. Pues desde ahí se empezaron ya creando más corrientes filosóficas que, como lo dije, hasta la actualidad de hoy han afectado, como el feminismo. O sea, el feminismo es un tema muy polémico en la actualidad, que muchas de sus corrientes del contenido del feminismo está muy ligada al ateísmo. Pues un dato interesante que en el siglo XX el ateísmo tuvo una imposición política muy fuerte que se basaba en la tesis de Marx y Engels, y tomó como fuerza en los países como en Europa, Asia y África. Tomó muy relevante sobre en el siglo XX, sobre la tesis de Marx y Engels, y gracias a eso la religión perdió mucho poder en la sociedad. Y la justificación para las marginación y desplazamiento de las religiones, la política y la sociedad se considera como una superestructura y que paraliza la sociedad y la hace capitalista. O sea, ya el gobierno piensa que la religión y viene siendo la política no tienen que estar tan pegadas, porque desde ahí crea la superestructura, y ahora lo que hace el gobierno es separar la religión, separar la política, porque crea una superestructura que afecta socialmente, económicamente y crea controversias ante la sociedad. Así que para el siglo XX ya se fue totalmente destruida, y pues gracias a eso se incautaron las iglesias y demás bienes de organizaciones religiosas, dejando sus organizaciones en la mínima expresión en la clandestinidad. O sea, ya como les dije, ya perdieron dinero, perdieron fortalezas, perdieron menciones, y ya casi ya no había una mención con la política y la religión muy juntas. Pues ya la iglesia perdió su gran fuerte de economía, de diferentes cosas, y pues las prácticas religiosas ya eran toleradas solo con un estricto control del gobierno. O sea,
ya no era igual que si el gobierno, si la política, ya cada era muy, muy aparte, y ya más bien la religión y las creencias, las prácticas religiosas ya estaban ya medidas o ya aparte con el gobierno, o sea, ya eran más medidas por el gobierno. Pues hay 6 tipos de ateos: el ateo agnóstico intelectual, el activista, el agnóstico buscador, y el antiteísta, y el no teísta, y el ateo ritual. Pues son los tipos de ateos que yo quería mencionar. Pues es un tipo, el primero es un tipo que no cree y ni busca la estimulación de información intelectual sobre el ateísmo. Le gusta debatir y argumentar, suelen ser versos de libros y artículos sobre la religión y el ateísmo, y tienden a citar obras con gran impacto en la sociedad sobre el ateísmo. Bueno, o sea, esta persona que es ateísta pues busca mucho debatir sobre el tema y le gusta mencionar y citar obras de sus libros. El activista, esta clase de ateos, no les basta con no creer en Dios, quieren decirle al resto por qué lo rechazan la religión y por qué creen que la sociedad estaría mucho mejor que si todas estuvieran su ejemplo. Tienden a pronunciar sobre las causas políticas como los derechos homosexuales, feminismo y el medio ambiente, y por supuesto la protección animal. Es un tipo de ateo activista que menciona ya el feminismo, menciona ya los derechos de los animales, la naturaleza, cuidar el ambiente, el medio ambiente. Y pues ese es el ateo activista. Y el otro es el agnóstico buscador. Es un grupo conformado por la persona que duda de la existencia de Dios, pero tienen una mente abierta y reconocen los límites del conocimiento, la experiencia de los seres humanos, cuestionan sus propias creencias y no mantienen una posición ideológica firme. Esta persona busca siempre, cuestiona siempre, duda hasta de su misma lógica, de su misma postura. Y muchas personas o científicos creen que esta persona no tiene ideas firmes, que siempre está en evolución, y gracias a eso no se le toma tanto en serio, pero es un tipo de ateo que sigue más bien sus experiencias, sus cosas, pero en sí no tiene una religión. Y el antiteísta manifiesta que sus oposiciones a la religión y a las creencias religiosas, los antiteístas observan a la religión como ignorancia y creen que es cualquier individuo o institución asociada a ellos es retrógrada y perjudica para la sociedad. El antiteísta literalmente piensa que la religión es mala y crea una gran dilema a la sociedad porque los llama ignorantes, o sea, no respeta tanto la creencia religiosa en las personas y cree que perjudica mucho a la sociedad. Y el no ateísta son personas que no se involucran con la religión y con la antirreligión, o sea, son personas neutras que es como decir, yo no estoy en contra de Dios, pero tampoco creo en Dios. No son tan metidos en el tema del ateísmo ni de la religión, son personas neutrales. Y el ateo ritual no cree en Dios, no se induce con cualquier religión, pero eso sí, mantiene algunas costumbres de varias religiones, pero eso sí le llama al ateo ritual. Bueno, ya eso es todo por mi participación, espero que les haya gustado, espero que me pongan un 10 porque sí necesito eso. Y pues bueno, gracias por ver el video, mi nombre es Diana Laura y pues nos despedimos, hasta luego.